bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, miércoles 9 de abril, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y la verdad, antes de iniciar, nos gustaría agradecerles a cada uno de ustedes porque nos escriben, se toman la atención de escribirnos aquí en la caja de comentarios, se toman la atención de saludarnos. Y la verdad eso nos alienta muchísimo, nos da muchísima fortaleza y nos permite también conocerles y ubicarles. Sea el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, que también compartan los devocionales. También si tienen alguna petición de oración, con todo gusto vamos a estar orando por ustedes. Vamos a seguir orando por ustedes. Y bueno, el estudio de hoy lleva por título Una obra soberana, estando en Números 11 del 24 al 35. Así dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetiza en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo del alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová el pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabra, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataba partió el pueblo a Haserot, y se quedó en Haserot. Una obra soberana. Nos encontramos con este pasaje, continuidad de lo que hemos venido estudiando, como estas 3 tramas, estos 3 sucesos, estas 3 narrativas colisionan y Dios soluciona toda esta situación. Pero vemos que todo es dentro de la voluntad soberana de Dios. Cada situación que nosotros experimentamos, cada elemento que nosotros vivimos es parte de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que debe pasar o que debe generar en nosotros? Un aprendizaje, una dependencia de Dios, reconocimiento de su poder, reconocimiento de sus atributos, reconocimiento de su soberanía, reconocimiento de que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y vamos a estar viendo 3 puntos. En el primero, una obra soberana 1, que nos lleva a obedecer. Nos dice el verso 24, salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Recordemos que Moisés se había sincerado delante de Dios. Le había dicho, Señor, yo ya no puedo soportar a este pueblo, ya no puedo llevarlos, yo no les puedo cumplir sus caprichos, yo no puedo hacer absolutamente nada. Serías tú misericordioso si me quitas la vida. Obviamente esa misericordia es desde la perspectiva humana. Pero Dios, ¿qué le dice? Reúnete 70 varones, porque en ellos voy a delegar esa autoridad que tú también tienes. Ellos van a apoyarte. Y lo que veíamos el día de ayer, nosotros están involucrados en el servicio a Dios, apoyar a nuestros pastores, apoyar a nuestros hermanos que están en algún puesto ocupando el término, de autoridad, están dirigiendo algún área dentro del templo. Pero no solamente se debe de quedar ahí, se debe de llevar a cabo. Nos debemos de ¿qué? Obedecer a Dios.
Y es lo que nos dice acá, que es lo que hizo Moisés. Él le dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y para que le dijera las palabras de Jehová era porque él comunicó el mensaje tal y como Dios se lo había entregado. No alteró absolutamente nada. Dios nos ha comunicado un mensaje. ¿Cómo? Bueno, a través de la Biblia. A través de la Biblia nos ha comunicado un mensaje. Y es un mensaje que no tiene error. Es un mensaje perfecto. Es un mensaje que nos habla de quién es Él y quiénes somos nosotros. Y es un mensaje que debemos de ¿qué? Obedecer. Dice que también reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, cuando nosotros obedecemos lo que dice la Biblia, no nos presentamos delante de nuestro pastor, no complacemos a nuestro pastor, no se trata de eso, no se trata de complacer a nuestro hermano de aquí al lado, no se trata de quedar bien con nuestros hermanos para que vean que yo puedo hacer, no, hay que dejar de lado todo ese tipo de pensamiento. Cuando obedecemos a Dios, nos presentamos delante de Él y lo que estamos haciendo es prácticamente tener una audiencia con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores y presentarle lo que Él nos ha dado, lo que Él nos permite tener y ponernos a su servicio. De manera que eso no lo podemos hacer por nuestra propia facultad. ¿Por qué? Porque somos egoístas, somos orgullosos, tenemos pecado y podemos empezar a listar un montón de cosas. Pero cuando es una obra de Dios, es Dios quien nos lleva a obedecer. Lo que dijo el Señor Jesús en Juan 15, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que lleven fruto y lleven buen fruto. ¿Vemos? Esa es una obra soberana de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obedecer y obedecerle en todo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Morir todos los días a nosotros mismos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Una obra soberana 2 que solo es de Dios. Nos dice el verso 25 que Jehová descendió en la nube. Y vemos aquí en el libro de Números cómo la presencia de Dios estaba muy marcada y ellos podían identificarlo cuando la nube descendía y también cuando la llama de fuego aparecía. Era la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios bajó y dice que tomó el espíritu que estaba en él, en quien es Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Ok, entonces está el espíritu de Moisés y debo de orar por el espíritu de Moisés. No. Vamos un poco más despacio. Lo que está diciendo acá es que Dios delegó la autoridad que Moisés tenía para dirigir al pueblo, la delegó a esos 70 varones para que estuvieran a cargo del pueblo y que también fungieran como líderes, como dirigentes dentro del pueblo. No está diciendo nada más. Recordemos que estamos aprendiendo de la obra de Dios en el Antiguo Testamento y recordemos y veamos cómo es que Dios obra. Y la obra de Dios es soberana y solamente de Él, a Él le corresponde. Él es quien pone, quita reyes, Él es quien da autoridad, Él es quien delega autoridad, Él es quien nos da esos dones, Él es quien nos da esos talentos para que podamos servirle. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Profetizar y no cesaron. ¿A qué se refiere con que empezaron a profetizar? ¿Empezaron a hablar cosas del futuro? No, sino que empezaron a adorar a Dios, empezaron a llevar al pueblo para que adorara a Dios, empezaron a compartir de la gloria de Dios, de quién es Dios, porque ellos habían conocido quién es Dios a través de su obra poderosa, a través del Mar Rojo, a través de su paso en el desierto, a través de verlo en el tabernáculo, ver su presencia. Entonces dice que no se cansaron de predicar de la obra de Dios. Y es que al momento de que nosotros nos convertimos, al momento de que nosotros aprendemos algo de lo que nos dice la Biblia, no cesa en nosotros el deseo de querer compartirlo. Y eso debe de permanecer. Y eso solamente es una obra soberana de Dios. Porque, como dice en Corintios, las cosas que son del Espíritu al hombre natural le parecen locura. ¿Por qué? Porque para él pues nada aprovecha. Pero aquellos que conocen, que han sido regenerados por Dios, tienen la mente de Cristo, o sea, pueden entender lo que Dios les permite entender, lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de la Biblia y podemos, ¿qué? Compartirlo. Y nos dice que otros dos personajes, Eldad y Medad, ellos no estaban presentes, pero Dios también los había seleccionado y ellos también estaban compartiendo con gozo quién era Dios, cómo debían de servirle, cómo debían de adorarle. Pero uno de los jóvenes se acercó con Josué y le comunicó eso.
¿Y cuál era el temor de Josué? Bueno, que empezaran a rivalizar y decir, bueno, ya aquí estamos al mismo nivel que Moisés y deben de seguirnos a nosotros. Entonces, pues Josué le dijo, Señor mío, Moisés, impídelos, o sea, deténlos. Y Moisés, ¿qué le contestó? ¿Tú tienes tus celos por mí? O sea, ¿te preocupas por mí? Bueno, quizá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, quizá todo el pueblo se interesara por leer la Biblia, se interesara por comunicar lo que dice la Biblia, dejara sus viejas maneras de pensar, de actuar, de murmurar y viviera lo que dice la Biblia, compartiera lo que dice el Evangelio. Y eso nos debe de impregnar a cada uno de nosotros. Dejar nuestra vieja manera de vivir, morir todos los días, aunque nos cueste tomar nuestra cruz, seguir a Cristo. Y es que esto me recuerda a lo que Juan le dijo a Jesús en Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. De manera que vemos acá que el compartir lo que dice el Evangelio, compartir lo que dice la Biblia y vivirlo, solamente es una obra que Dios hace en el corazón de las personas. Solamente Dios nos regenera, nos cambia y nos lleva a predicar su evangelio, una obra soberana. Y eso nos lleva a nuestro último punto, una obra soberana 3 que nos direcciona. Y esa dirección viene, en ocasiones viene con amor, en ocasiones viene como un soplo apacible, en ocasiones viene como un soplo y también con un atributo de Dios, y en este caso un soplo y el atributo de Dios de la ira. Sí, también un atributo de Dios es la ira, y es que Dios está airado en contra del pecado. Dios está airado a causa de nosotros, y Dios permite que nos sucedan algunas cosas que nosotros buscamos para que podamos aprender que cuando estamos fuera de su voluntad, nada bueno sucede. Y ese fue el caso del pueblo de Israel. Ellos pedían carne, ellos estaban desesperados, que tenían hambre, querían carne. Pero dice que un viento trajo codornices y Moisés se mostraba un poco escéptico. Dijo, Señor, ¿cómo tendremos que sacrificar todo el ganado? Y Dios le dijo, yo voy a hacer mi obra soberana. Su obra soberana fue que llegaran codornices y hubiese una cantidad inmensa que prácticamente rodeaba el campamento de 600,000 personas. ¿Imaginen eso? Y dice que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y es que la palabra del lugar que es Kibrot Ataba, significa sepulcro de avaricia o sepulcro de codicia. Y es que recordemos lo que estábamos leyendo en el versículo 20, que ellos menospreciaron al Señor. Y es que el Señor permite las cosas, lo que mencionaba, pero su ira es tan grande que nos confronta, nos direcciona, nos hace ver nuestra insuficiencia lejos de Dios y nos hace redireccionar, corregir y dejar a un lado lo que es nuestra codicia, nuestra avaricia y cualquier obra de la carne por la cual nosotros nos estemos decantando. De manera que la obra soberana del Señor nos lleva a obedecer, nos lleva a reconocer que solamente es Dios quien actúa en nosotros para bien, y si hay algo mal, somos nosotros mismos. De manera que debemos de morir a nuestra carne y somos direccionados ¿para qué? Para obedecerle en todas las áreas de nuestra vida y negarnos también a nosotros mismos. Que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de ustedes y muchas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy, y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Conocemos el amor que dio su vida por